tardes a todos, ¿cómo andan? Otro día más de curso. Otro día de encuentro. Sí, tenemos a gente, como siempre, de toda Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Madrid. De las noches de España. De las noches de España que están en toque de queda. Y ya estamos con el doctor Damián Violi también. Sí, y todo el departamento de Tecnoimagen de marketing, ¿sí? Chile, como siempre, presente, también República Dominicana. Villa Gesell, José Cepaz. Tucumán. Una sonrisa, doctor, piden por acá. Catamarca, bueno, Ecuador bastante gente ahí, 9 de julio, bueno, la Patagonia con ¿cómo es? Río Negro, Sí, Río Viedma. Sí, Río Cuarto, Tierra del Fuego. Agente de Cava. Sí, de Gran Buenos Aires también. Bien, por suerte. Bastante. Hay una competencia, no sé en qué momento se armó una competencia por el vino, aparentemente. Sí. Quedó el Malbec, por lo que Quedó se el ve. Malbec, no sé. Sí. Parece Sí. que al doctor también le va el Malbec. Sí. Ya que un colega de Mendoza nos estaba ofreciendo, bueno, vamos a hacer algunas preguntas y tiró Malbec o Sirac y bueno, ya no ver. A Edo está presente. La clase pasada también estuvo presente a Edo, Y eso que ustedes no estaban, Pero bueno, siguen. Paraguay, mirá, buenísimo. Bueno, no sé si les parece de comenzar. De comenzar, sí. Listo, bueno, Dami, cuando Maggie, quieras. ¿ponemos la pregunta? ¿Cómo hacemos? Como vos quieras. Y pongamos ya la pregunta para que contesten y arranco, porque hay que ponerla al final después. Dale. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse sintomático una lesión traqueal por intubación? Las opciones son a la semana, al mes o a los 6 meses. A ver. ¿Uno contesta por el chat o si no las ven? Muy bien. A ver, por el chat, a los 6 meses, dice. 6 meses. Para los que no escucharon o no lo pueden visualizar, dice: ¿cuánto tiempo tarda en hacerse sintomático una lesión traqueal por intubación? ¿A la semana, al mes o a los 6 meses? Algunos dicen la C, otros sí, a los 6 meses, al mes. Está ahí, diríamos. Pasados los 15 días. Y acá tenemos 61% a la semana. A la semana. 33% al mes y a los 6 meses solo el 6%. Bueno, vamos a intentar responderla, pero pareciera que el concepto es que la lesión traqueal por intubación todos los verían en el área crítica. Pareciera que el concepto que las lesiones estas se ven en área crítica, no se verían afuera, ¿no? Pareciera, ¿no? En la hospitalización. Pareciera que ese es el concepto que tiene. Bueno, vamos a intentar desarrollarlo para ver si es así, ¿no? ¿La ven en la pantalla? ¿Compartí? Sí, se ve. Perfecto. ¿Sí?
Sí, Bueno, sí, se ve. listo. Ahí está. Bueno, entonces el primer concepto es que en el manejo de la vía aérea en cuidados críticos, el primero es la intubación. Y la intubación ya se manejó en el curso básico y está definido comúnmente como una vía aérea dificultosa, en el acceso de poder instrumentar una vía aérea dificultosa. Por lo cual, les recuerdo solamente como para que tengamos en claro cuáles son los dispositivos que se utilizan en ese momento. Existe la máscara laringea, el combitubo, el tubo laringeo, nasofaringeo, los dispositivos transglóticos como es una vara de Eichmann o el intercambiador de tubo, que no sé cómo ustedes lo conocerán, el laringoscopio, el videolaringoscopio, la fibra óptica, el broncoscopio rígido y otros transcutáneos como puede ser una intubación retrógrada, la criquiotomía o la traqueotomía. Esto es todo el arsenal que tenemos de dispositivos para una vía aérea dificultosa. Pero esto es en el concepto de la intubación. Así que si ustedes quieren saber en mi práctica cómo yo me acerco a una intubación dificultosa en el manejo de la vía aérea del paciente crítico, yo 3 elementos fundamentales tengo, como es el laringoscopio, que tengo los dos, el de rama curva y rama recta, una cánula de Mayo, una guía de Eichmann. Y como soy endoscopista, también tengo un endoscopio. Pero me parece que estos 3 elementos tienen que poder dar la solución a los problemas más graves que podemos encontrar con el manejo de la vía aérea en la intubación. Pasado este primer concepto de que el manejo de la vía aérea empieza con la intubación, el otro paso que tenemos que tener es cuáles son las lesiones que existen por tener una vía aérea instrumentada con un tubo endotraqueal. Y entonces voy a hacer simplemente una descripción que sería la afectación de la laringe. La afectación de la laringe es hipotonía laringea, que puede ser uni o bilateral. La afectación de la epiglotis, que puede tener una que es con una presentación característica que se llama epiglotis en herradura, lesiones en las cuerdas vocales y lesiones subglóticas. Y en la tráquea lo que podremos tener es malasia o colapso dinámico excesivo de la vía aérea, conocido como sedeva en la bibliografía, lesiones asociadas a la instrumentación con una estenosis residual y afectación del cartílago después de las traqueostomías, desde la técnica traqueostomía que se hizo, del procedimiento, como a la utilización de una cánula, de un dispositivo que puede generar lesiones de estenosis y fístulas traqueosofágicas, la estenosis benigna conocida como todos, y lesiones de pared posterior. Si fuera así, que uno lo busca en la bibliografía cuáles son las lesiones, ya están enumeradas y no habría que hacer más que terminar la charla acá y decir, bueno, busquemos estos diagnósticos, porque esto es una lista que cada vez que alguien tenga un problema, haré un checklist, ve cuál de estas tiene que ver. Pero me pareció más interesante ponerlas en los escenarios en que uno piensa que tiene la lesión o que puede estar afectada. Entonces, si dije que lo primero es la intubación, el paso siguiente que uno va a tener que evaluar va a ser la extubación. Entonces, si yo quiero saber qué factores están asociados actualmente a las lesiones en la vía aérea, una es el uso del tiempo de ventilación mecánica en el cual tenga que hacer presión positiva con algún dispositivo. Entonces, o vamos a tener lesiones asociadas a la intubación prolongada o vamos a tener asociada a la utilización de traqueostomías en ventilados más de 21 días. Así que la ventilación mecánica prolongada ya es un factor que habla de que uno ha tenido que utilizar un dispositivo durante muchas semanas, por lo cual es el que puede tener mayor riesgo de tener lesiones. El otro es que uno utilice relajantes y corticoides porque ambos generan afectación muscular, y esta afectación muscular, que la podríamos encuadrar en lo que es la polineuropatía del paciente crítico, también te genera ventilación prolongada.
Así que si no es por su patología original, es porque mis medidas de sostén con la utilización de relajante y corticoides me favorecieron una polineuropatía. El paciente resolvió la causa de ventilación, pero no lo puedo destetar. El otro que se utiliza en periodos de prono, donde el decúbito del dispositivo, tubo endotraqueal, traqueostomía, el cual va a tener una orientación diferente a lo que uno estaba habituado. Podemos tener mayor posibilidad de errores de que tenga un decúbito anormal que no lo percibo porque está en prono, así que también tendríamos que decir que es un factor de riesgo. Y el otro, si hemos hecho traqueostomía, qué técnica ha tenido y cuánto tiempo la voy teniendo, como dijo. Bueno, si uno diría, voy a intentar de tener menores lesiones, bueno, la terapéutica de los últimos 20 años hizo tener a los pacientes más despiertos para que estén menos tiempo ventilados, utilizar menor cantidad de relajante, no usar los corticoides en forma continua, y en los pronos solo necesario en hipoxemia, y utilizar traqueostomía, un poco esto que no se usa más ahora, lo de precoz, para no hacer tantas traqueostomías. Entonces, ¿por qué es un paradigma? Porque esto estuvimos 20 años tratándolo, y ahora en 6 meses con el COVID, todo para atrás. O sea, son pacientes que le hacemos prono con varios ciclos, que le usamos corticoide y le damos relajante porque son ventilaciones prolongadas de 15, 20 días, y la mayoría, si no la resuelven en su primer estadio, terminan traqueostomizados. Así que pareciera que todo lo que habíamos intentado para disminuir las lesiones, ahora van a volver a aparecer, por lo cual pensamos en el Hospital Muniz que el año que viene va a haber algún tipo de epidemia de lesiones traqueales, pues van a aparecer todas las que hasta ahora se estén generando y no las percibimos, porque se ventiló mucho más en estas condiciones que generan más lesiones. Así que por eso el factor asociado que lo pongo acá. Después están los otros que siempre reconocemos y que más de una vez ustedes han descrito y se dirá, que es la presión del balón, intentar no tener, digamos, algún tipo de balón inflado excesivamente para evitar la fuga, que eso es un concepto un poco más complejo de entender, pero bueno, el manejo de la presión es una, la otra es el uso de vasopresores, que también puede generar algún tipo de isquemia, y lo otro, lo que he visto en mi experiencia personal, de los traumas craneales tan asociados a una cinética cervical bastante importante, de que muchas veces no rompe el hueso, no rompe un ligamento, que es lo que llama la tensión por el cuadro clínico que genera, pero probablemente la mucosa de la tráquea y a veces del esófago son las que reciben una cinética que pueden tener algún tipo de principio de inflamación, más el balón, más el vasopresor y alguna traqueitis, que sean los mecanismos generadores de lesiones traqueales. Por eso lo dejo, porque eso ya es conocido, ya eso está puesto como factor asociado, pero lo quería remarcar, que justamente estos meses hemos ido en contra de todo lo que se ha luchado por intentar evitar. Imagínense que entrando en lugares donde haya restricción por el COVID, ¿cuántas veces se debe haber vendido el manguito para saber que tenía la presión adecuada y evitaba la fuga? Pero, bueno, generaría lesión. Bueno, eso queda a discusiones más personales que algo concreto como científico, pero lo creo que debe haber sucedido. Bueno, entonces, el primer escenario que dije, que es el de la intubación, el escenario que nos viene es durante la ventilación mecánica, donde uno va a intentar despertar al paciente. Despierta el paciente y comienza a ver que tiene un comportamiento errático. Ese comportamiento errático en clínica se llama aumento de las resistencias. Más clínico te van a decir, mirá, pareciera que tiene esfuerzo expiratorio como si tuviera broncoespasmo. No parece broncoespasmo, pero sí tiene esfuerzo expiratorio y sí tiene resistencias. Bueno, entonces uno tendría que pensar que este aumento del trabajo respiratorio esté relacionado a la malasia, a la posibilidad de un colapso dinámico de la vía aérea o a un componente resistivo como puede ser la estenosis benigna, que la pueda tener porque ha quedado intubado mucho tiempo, pero me voy a desarrollar más en las dos de arriba, que es la malasia y el sedema.
Estas fotos puede demostrar lo que es una tráquea de aspecto normal, que en la gráfica se ve con un cartílago que saben que siempre es en forma de herradura porque la pared posterior es membranosa, y en la foto de al lado ustedes pueden ver cómo la pared posterior puede protruir sobre la luz, o sea, disminuye la luz porque esta pared posterior cede, y eso es lo que uno llama sedeva o colapso dinámico excesivo, porque es mucho más del 50% de la vía aérea, y esto se ve en la tráquea o en los bronquiofuentes. Ahora, cuando el cartílago se deforma en los cambios de presión, eso es lo que uno denomina malasia. Así que no todo es este concepto de que es malásica la tráquea, sino que lo podemos dividir en dos comportamientos del cartílago o la pared posterior, o que sean ambos. Si uno quiere tener algún tipo de referencia, podríamos decir que un obeso que tiene una capa grasa muy importante puede hacer malasia, y un EPOC puede tener un cartílago normal, pero la pared posterior probablemente sea la que está afectada y presente más sedeva. Entendido esto, voy a intentar explicar que esto se ve clínicamente desde el aumento del trabajo respiratorio, desde el aumento de la sintomatología, que hablan que le han dado más broncodilatadores, que les parece que tiene broncoespasmo, en realidad parece un estridor. Lo concreto es que uno lo puso en un modo más espontáneo, donde haya actividad de la pleura, aparece la presión pleural como un juego de querer ventilar, y el paciente demuestra cambio en su resistencia, y uno dice, ¿puede tener algo? Entonces, un ejemplo sería, para que entendamos, si uno le pusiera un balón esofágico y pudiera dividir la carga de trabajo en la que es la de la máquina y cuál es de la pleura, podríamos evidenciar que hay algo que nos llama la atención en el comportamiento de la vía aérea. Y en este caso está demostrado en una gráfica de presión de la vía aérea, en la que es la verde, la que ustedes ven que hay un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel y después una escalinata para subir. La presión en la vía aérea tiene el cartelito que explica los niveles de presión que se están manejando, que es 10 de soporte y 6 de PIP. En la otra uno le quita la PIP, así que solo queda soporte en la inspiración, y después la clásica prueba de ventilación espontánea para ver qué comportamiento tiene el paciente, y en este caso lo único que nos va a interesar es la vía aérea, y posteriormente lo que es la escalinata para subir, que es agregar presión inspiratoria, agregar la PIP y dejarlo en su modo ventilatorio. La curva que está abajo es la presión esofágica. La presión esofágica está hablando de la actividad muscular que está teniendo para generar presión negativa, y entonces fíjense cómo del primer escalón, donde están soportadas la vía aérea, tanto en la inspiración y en la expiración, la presión esofágica es mínima, y posteriormente, cuando uno quita la PIP, lo que es la presión expiratoria, comienza un trabajo de aumento de presión esofágica, como que la actividad pleural está siendo mayor que antes, y sí, le estoy entregando la carga de trabajar, y que en el momento en que está haciendo la presión espontánea, la carga de trabajo es máxima. Y obviamente cuando le puedo restablecer todos los niveles de presión, la carga se va. Así que es claro que la ventilación espontánea aumenta el trabajo respiratorio y lo hace a expensas de la pleura. Bueno, esto es muy interesante porque cuando uno ve el comportamiento de cada curva, lo que ve es el comportamiento de la vía aérea con su presión esofágica, que bueno, puede variar según la necesidad de volumen que quiera el paciente, pero que es más o menos sincrónica en el nivel de presión esofágica que utiliza, con los dos niveles de presión. Aumenta un poco más cuando le quito la PIP. Y posteriormente, cuando desconecto al paciente, o sea que de presión positiva, que en este caso solo era inspiratoria, pasa a lo que es ventilación espontánea, fíjense los movimientos de la pleura, o sea que hay respiraciones, digamos, hay diferencia de presión, pero no hay flujo.
implica que acá hay un componente obstructivo, muy parecido a la polisomnografía. Acá hubo una obstrucción de la vía aérea cuando había trabajo respiratorio. Bueno, esto es un signo indirecto de que está habiendo un colapso en la vía aérea mayor tan importante que obstruye el flujo. Eso es un signo indirecto de que hay una lesión en la vía aérea porque hay inflamación, hay una malacia o hay un componente dinámico de la vía aérea que está relacionado a la instrumentación. Que esto puede ser inflamatorio o puede ser, bueno, malásico, destructivo, lo que uno quiera ponerle como concepto de lesión en la vía aérea. Así que no todos crean que es una estenosis, sino que lo dinámico y lo malásico es una lesión en la vía aérea que se está viendo por usar la intubación o la cánula de traqueostomía según en la zona que estemos haciendo. Bueno, yo no entiendo, doctor, lo que me está diciendo de que hay colapso. No entiendo qué significa un colapso dinámico en el contexto de la vía aérea. Bueno, entonces traigo un video para lo que vean el extremo del tubo endotraqueal, en este caso es una cánula, y acá lo que ustedes ven en el fondo es la tráquea, donde mucho no se diferencia porque no veo la vía aérea completa, no me imagino la tráquea, así que para verlo lo tenemos que poner dinámico. Entonces fíjense cómo al final se ve la carina, confirmando que el extremo de la cánula hasta la carina hay tráquea, que el cartílago no se deforma, pero sí la pared posterior. ¿Cuánto la pared posterior? Lo suficiente para taparme la cánula. Significa que este paciente probablemente, si yo le pongo una sonda para aspirar porque creo que tenga una secreción porque está obstruyendo, probablemente no me la deje pasar y se hace mucho esfuerzo expiratorio hasta me la trabe creyendo de que tiene la cánula tapada y en realidad es un componente dinámico que hay que pensarlo. Esto es en respiración excesiva, pero imagínense que con una tos eso queda obstruido totalmente. Así que en pacientes que hemos empezado la ventilación mecánica y le entregamos la posibilidad de hacer asistencia parcial con presión de soporte, la aparición de aumento del componente resistivo clínico a través de balón esofágico, a través de la curva de flujo del ventilador o con un endoscopio, uno puede entender de que la lesión en la vía aérea es el colapso dinámico o la malacia, que ya les dije que puede ser el comportamiento similar, simplemente la causa es diferente. Bueno, sobre esto, ¿se sabe algo? Bueno, por supuesto que hace varios años ya se están presentando casos y cada vez series donde el grupo más afectado es el obeso, es el EPOC. En este caso era descrito como que el obeso era un instituto que tenía gran cantidad de obesos, estaba teniendo problemas, ya lo reconocían de que eran pacientes que tenían antecedentes de SAOS y entonces era muy dificultoso su salida del ventilador. No extubar, estoy hablando destete, salida del ventilador, tenía una lesión en la vía aérea, entonces durante la ventilación controlada o la ventilación que uno pueda generar asistida, tiene una posibilidad que, como les mostré en el gráfico de presión esofágica, es ponerle PIP. Si uno pone PIP, al final de la expiración deja presión positiva, probablemente la vía aérea quede abierta. Ahora, si uno está planteando que tiene que salir de la ventilación mecánica y eso va a tener que darle un poco de estructura a estos casos, bueno, este grupo 2007 propone ponerle stem. Los stem son esas prótesis siliconadas donde actúan como un tutor de silicona que le da rigidez a la tráquea distal y a cada salida de bronquio. Y esto da la posibilidad de hacer un destete en la salida de los pacientes. Entonces, con lesiones de este componente dinámico de la vía aérea, la posibilidad es destetarlo lentamente con PIP y después pasarlo a presión positiva, si tengo toda la posibilidad de hacer eso, o lo otro es colocar una prótesis siliconada para intentar darle estructura. La otra lesión
que podemos tener es una fístula traqueosofágica. La fístula traqueosofágica puede estar formada por varios factores. Uno, como dije, la traqueostomía percutánea, que es la que utiliza una punción como primer paso, puede generar una lesión en la pared posterior, a veces muy importante y de observación rápida, porque lo que se hace sí es una lesión de continuidad con el esófago, y otras veces simplemente una punción, una ulceración que con el paso del tiempo pueda generar la fístula, y que eso se estabilice con un orificio permanente, que la única solución es la cirugía. Pero lo otro que uno puede observar es el apoyo de la cánula sobre esta lesión, y que eso también ocasione por el balón o por la punta de la cánula también una erosión de la pared posterior y evolucione a una fístula. Todas estas de causa benigna, a diferencia de las fístulas traqueosofágicas que uno conoce por el cáncer del esófago, que están asociadas a la instrumentación de la vía aérea. Podría decir casos excepcionales, una intubación con un estilete como guía, que eso también puede ocasionar de pared posterior si uno utiliza estos metálicos que solamente están fundados, que tienen una silicona de funda pero que son de metal. Bueno, eso también puede generar una lesión que, si uno no la percibe, le aparece a los varios días como la fístula consolidada y ya una fuga importante, donde es clínico el aspecto de que tiene la fístula. Bueno, esto es un caso de un paciente que obviamente nadie percibió que tenía una fístula, y que con su traqueostomía evolucionó con un pequeño granuloma, y el motivo de consulta era que se aspiraba. Y entonces lo que uno va a encontrar no es una gran lesión, sino simplemente una pequeña lesión que genera un pasaje de saliva a la vía aérea. En este caso se sacó la cánula para poder observar. Esta es la parte distal de la tráquea, y ahora cuando nos acercamos a nivel del ostoma, en el borde inferior izquierdo van a ver, bueno, eso es saliva. Uno podría decir, bueno, la saliva viene de arriba, pero si ustedes ven, en ese anillo estenótico, en la base izquierda está el orificio que está ingresando la saliva, y es la fístula. Ahí se ve cómo se mueve la saliva del esófago a la vía aérea. Entonces, ventilación mecánica. Uno puede ser colapso dinámico en este escenario, que tiene una lesión de la vía aérea. Otra lesión que tienen que sospechar es si hay neumonías a repetición, o uno tiene la posibilidad de pensar que tiene distensión gástrica porque está en presión positiva, o que tenga estudios de deglución que les parece que se esté aspirando. Bueno, una de las posibilidades es que tenga una fístula traqueosofágica, y asociado está la traqueostomía, el uso de cánula, tubo endotraqueal, no medición del balón. Esta es la comprobación con el estudio de videofluoroscopía, donde uno ve en la base de la imagen, fíjense cómo filtra la vía aérea. El pasaje es esofágico, pero fíjense en la base cómo hay un reflujo y pasa a la tráquea. En este sector, ahí está el comportamiento de la fístula y el pasaje en la vía aérea del medio de contraste que se había hecho en el trago en la videofluoroscopía, confirmando que tenía una fístula. Bueno, el otro escenario entonces es uno en ventilación mecánica. El seguido es la extubación. En la extubación uno se lo plantea las lesiones que pueda haber porque falla en la extubación. Entonces me parece bien que piensen que puede haber lesiones que yo distingo en la etapa aguda, durante la primera semana, pero me parece que esas son las lesiones más graves que me ocasionan un fallo de extubación, y que obviamente tienen tanto compromiso a la vía aérea que lo distingo. Y esto puede ser hipotonía laringea, sinequia de las cuerdas vocales, parálisis de las cuerdas vocales, lesiones de las cuerdas vocales, o que también tengo un fallo en la decanulación, y entonces lo que encuentro es estenosis de los cartílagos residuales, que me da trastornos de la permeabilidad, o algún granuloma cerca de la cánula, o bueno,
todos son lesiones comunes que mi síntoma que yo encuentro es el fallo de la extubación o el fallo de la decanulación. Digamos, es muy común pensar que el fallo de extubación es un problema que elegí mal al paciente, y no siempre. Lo que puede ser es si yo uso todos los predictores que tengo a mano y tengo una experiencia suficiente, el fallo de extubación me está diciendo que hay otro problema que estos predictores no me lo dejan ver y pueden ser estos. Entonces por eso hago este ordenamiento. Y por el otro lado pongo como tercer punto los trastornos deglutorios, que en el lenguaje común es manejo de saliva, no estamos hablando de comer, sino el manejo de la saliva que hacemos día. Entonces, a modo de ejemplo, fíjense una foto de una cuerda vocal linda, permeable, abierta, que es una extubación exitosa, y abajo una donde tiene una sinequia y la permeabilidad está disminuida casi al 50%. Son dos situaciones que obviamente me está dando información. Esta va a tener una buena evolución, estas cuerdas vocales, y esta va a quedar con trastornos. Entonces ahí les voy a generar el concepto de la pregunta, que las lesiones que nosotros vemos de la vía aérea en mayor cantidad se ven dentro del mes. Todo lo que son las estenosis y las cuerdas vocales, que pueden lograr tener un éxito en la extubación, el éxito no es permanente y un grupo nosotros al mes lo vemos con obstrucción al flujo aéreo, por lo cual para terapia intensiva fue un éxito, pero de verdad tenían una lesión en la vía aérea. Entonces el concepto es, ustedes verán las lesiones más graves en terapia intensiva y las podrán discriminar y se darán cuenta que tienen lesiones, pero hay lesiones que ustedes las consideran que no existen porque evalúan solo el éxito de la extubación y el éxito de la decanulación y aparecen en ambulatorio. Entonces vamos a ver algunos videos como para entender. Esta es una extubación bueno, que en un principio parecía exitosa, pero terminó no siéndolo. Entonces vamos a ver qué lesiones ocasiona un tubo endotraqueal durante mucho tiempo. Esto es una extubación que es controlada con un endoscopio. Ya pueden ver la laringe que está hipotónica, flácida, caída. Que hay, bueno, un poco de retención de saliva, algo esperable en este momento. Y esta es la vía aérea que nos queda. Lo más común que encontremos es esto, un hiato posterior con una memoria del tubo, unas cuerdas vocales que están con una memoria del tubo endotraqueal, o sea que no son comúnmente las habituales que vemos, hay ulceraciones, hay pequeños granulomas, que eso hay que ver cómo evolucionan favorablemente. ¿Cómo evolucionan? La mayoría favorablemente, quise decir. Entonces imagínense que todo esto está hipotónico, está ulcerado, pero la permeabilidad está conservada. Si uno ve, hay movimiento de las cuerdas vocales verdaderas, falsas, de los aritenoides, esto es simétrico, así que hay apertura y cierre. Posteriormente hay una ulceración detrás de las cuerdas vocales, que es el componente subglótico, recuerdan que es uno de los más complejos que tenemos, y después que aparece el eje de la tráquea con algunas secreciones que, bueno, las personas comúnmente la tosen y las pueden expulsar. Si tienen una tos suficiente, las pueden expulsar. Esto es lo más común de una extubación, que puede andar bien, otras veces puede andar mal, dependerá de si tiene carga de trabajo, si hace fiebre, si tengo el equipo suficiente, si tengo tolerancia, si lo hice a la mañana y estuvo todo el día para desinflamarse, o lo hago a la noche y cuando quiere dormir le va a faltar el aire. Así que depende de varias cosas, pero bueno, permeabilidad está conservada y por lo menos no se llenaba de saliva. Pero tiene todas lesiones potenciales, que son las que para ustedes va a ser un éxito, pero para mí, yo seguro, ya eso, bueno, seguro, porque lo tuvimos que seguir, por eso lo tengo filmado, al mes generó una lesión. Así que eso es una lesión de la vía aérea. Esta es otra extubación. La forma de hacerla esta fue al revés, así que van a ver la epiglotis abajo en vez de verla arriba. Pero bueno, la van a identificar fácil las cuerdas vocales.
Fíjense qué dificultoso es el manejo de las secreciones en esos momentos. Hay mucho gatillo de trago, hay tos, hay un montón de elementos, lo cual uno no lo percibe. Uno exsuda y espera que el paciente escupa y que saque la secreción o la trague. Bueno, ahí vemos. Hemos sacado otro tubo endotraqueal y fíjense qué diferente estas cuerdas vocales a las cuerdas vocales que vimos en el primer estudio. Obviamente las cuerdas vocales, como en el otro, están abiertas, o sea, la permeabilidad está conservada. Ahí me estoy quedando con el endoscopio un tiempo y bueno, una saliva suficiente que si él tiene trago la va a poder manejar. Hay algo que está entrando, fíjense cómo había algo de burbujas, pero bueno, es esperable. Les voy a avisar que así es como se ven todas las extubaciones que hacemos. Y ese es el manejo de saliva. Si acá no hubiera manejo de saliva, esto estaría inundado y estaría entrando en la vía aérea. Lo otro, fíjense el colapso faríngeo que tiene posteriormente. Ahí me acerco para que vean la punta de la epiglotis, cómo quedó la vía aérea colapsada después de la extubación. Esta es una extubación exitosa que les mostré. Y esta es otra extubación que más que ser exitosa termina demostrando que tenía pseudomembranas y que tenía lesiones inflamatorias en la vía aérea, por lo cual le generaba un estridor suficiente para necesitar una reintubación. Yo esto lo puedo resolver con un tubo endotraqueal, lo puedo resolver con una traqueostomía. Fíjense ahí el anillo estenótico que tiene. Todo esto va a evolucionar una lesión a corto plazo, dentro del mes, de la vía aérea. Yo puedo resolver este problema con una traqueostomía, puedo resolverlo con una intubación y sacar todos esos pequeños granulomas, y yo sin conocer la patología la resuelvo, logro después extubarlo, creyendo de que fue un éxito y que lo que pasó antes con el compañero era que se equivocó. Y bueno, y en realidad es una lesión prominente que se va a volver a generar. Bueno, entonces nos vamos acercando. Estos son lesiones de la extubación. Dije que la laringe tiene un comportamiento raro y que también tiene lesiones. Entonces veamos cuáles son las lesiones que pueden tener. Entonces la primera, fíjense la epiglotis. Ustedes están habituados a ver una epiglotis plana y acá tiene una forma particular. Esta forma es la que se denomina en herradura. Y esta forma en herradura está relacionado a que el tubo endotraqueal, por un proceso inflamatorio, por decúbito, le ha generado una rigidez al vermis de la epiglotis. Entonces lo que uno encuentra es que cuando el paciente genera presión negativa para respirar, la colapsa, pero cuando uno pasa a la vía aérea está permeable. Entonces, tanto como esa epiglotis o esta epiglotis que está hipotónica, ambos a nivel laringio y faringio están generando obstrucción. ¿Quién? La epiglotis, porque cuando uno saca la epiglotis, aparece una vía aérea permeable. Y en este es el caso, y yo les digo, ¿cómo uno resuelve esto? Con una cánula de Mayo resuelve este problema. Siempre lo va a poder resolver con una cánula de Mayo. Obviamente, si esto es definitivo o esto es una lesión permanente, otro va a ser el comportamiento, pero en el evento agudo, una cánula de Mayo va a resolver todos los problemas que son de hipotonía faringia o lo que esté relacionado a la epiglotis. Lesiones en las cuerdas vocales. Bueno, por la intubación o por la reintubación puede haber lesiones de extracción o arranque de una cuerda vocal en la maniobra y que queden posteriormente sin fijación y bueno, tienen un movimiento en este caso bastante flácido como si fuera un pedículo y es la cuerda vocal que está, la mitad está cortada o arrancada en la intubación hecha. Estas son las que comúnmente suceden en la urgencia. Lo otro es que evolucione con lesión de cuerda vocal con una sinequia. Entonces fíjense acá la cuerda vocal, lo que es lo superior, que sería lo anterior, está fijo. Las cuerdas vocales se pegaron.
perdón, hay toda una cicatrización tanto en el hiato superior como en el hiato inferior, o lo que sería hiato anterior y hiato posterior, de inflamación y cicatriz. Permeabilidad tiene, sí, pero disminuida, y esto es una lesión de cuerda vocal, que me puede dar capaz un éxito en la extubación, pero me puede quedar un paciente que si tiene que hacer hiperventilación me va a dar un estridor. Y esto con corticoides no lo voy a poder resolver, ¿no? Obviamente son lesiones complejas. Entonces, en los que son los fallos de canulación, comienzo a encontrar que a nivel del ostoma puede haber reparación del cartílago, como en estos dos casos, una reparación abajo desorganizada porque hizo hasta un granuloma, y una reparación siguiendo el borde del cartílago, pero que termina siendo disminución de la luz y lo que puede ser un fallo de decanulación. O sea, cuando uno hace la evaluación de la permeabilidad, se encuentra que tiene una obstrucción por arriba del ostoma, y esto está relacionado a estas dos cosas: a una cicatrización ordenada siguiendo el borde del cartílago, o una desorganizada haciéndolo con un granuloma, en este caso, como lo ven ahí, sésil. Esto, por ejemplo, es una traqueostomía percutánea, y el ingreso de la cánula lo que está mostrando es un borde libre de un cartílago, en el cual esto va a intentar repararlo, y ahí es donde va a aparecer eso que yo dije, o desorganizado y hace un granuloma, o lo va a organizar y se va a ir pegando al cartílago haciendo lo que es un componente estenótico. Bueno, entonces por un lado hablé de permeabilidad, y por el otro de que hablé y que quedan los fallos de canulación, que esto está relacionado a la vía aérea. Les dije, un componente dinámico de la laringe que queda hipotónica, y entonces con los cambios de presión en la vía aérea tiene un comportamiento paradójico, entonces puede generar obstrucción o puede generar trastorno de permeabilidad. Y el otro que puede hacer es un trastorno del manejo de la saliva. Para esto hay un estudio que se utiliza bedside en la cama, que es el FES. El FES es la endoscopía con fibra óptica para evaluar la deglución. En la actualidad es mucho más. El FES era como la primera maniobra que hacía. Ahora el endoscopista no solo evalúa la deglución, sino evalúa la permeabilidad, así que es la endoscopía de evaluación de la deglución y de la permeabilidad. Así que el FES es una cosa incompleta si uno no hace evaluación de la vía aérea para ver la permeabilidad. Así que, pero lo pongo como ejemplo de dónde nace del FES. El FES, el objetivo del FES es explorar las estructuras laringias, ver la simetría o asimetría de la laringe, la función, la sensibilidad, el manejo de saliva, que el manejo de saliva lo puedo evaluar tiñendo la saliva. Puedo ver el manejo de la comida también, que tiñéndola puedo tener una visión del comportamiento y del pasaje de la comida, como también de los líquidos. Y como les dije, en último momento, es mirar como último paso la vía aérea, no solo para ver si hay aspiración, sino también para ver la permeabilidad que queda de este componente. Esto se va a volver a evaluar o lo vamos a volver a ver en la clase que dé la doctora Vázquez sobre endoscopía, que va a explorar un poco más cómo se hace el FES y cómo sirve para herramienta. ¿En quién pensamos hacer este estudio? Bueno, la extubación o la decanulación dificultosa. Ya les puse un grupo grande donde uno lo podría tener como una herramienta. En aquel paciente que yo voy a extubar, pero hay una condición neurológica donde crea que tenga una secuela motora por una alteración de la estructura, típicamente el trauma de cráneo que estuvo enclavado, el hematoma cerebral que estuvo enclavado, el evento isquémico que ha tenido hipertensión endocraniana. Todos estos que han tenido una alteración de la estructura neurológica tan importante que los dejó en coma son
pacientes de riesgo de tener trastornos del manejo de la saliva. Así que esto es una herramienta que uno podría incorporar en la práctica. Después, aquellos que tenían al antecedente de Parkinson, es sabido que tienen trastorno de deglución, pero pueden ser pacientes que tenían por ahora una etapa muy temprana de Parkinson y que este evento de internación progresa la enfermedad rápidamente. Entonces, lo que antes manejaba bien como era la saliva, ahora puede ser que no la maneje bien. Y lo que puede suceder es que yo no sé, no tengo el antecedente, nadie sabía que él era un parkinsoniano y desarrolla la enfermedad en la internación y ventilación prolongada que uno lo tiene. Así que hay que pensarlo como un paciente problema para cuando tenga que evaluar si le hago un FES o no a aquel que tenga una condición neurológica. La enfermedad laringia, que puede ser claramente expresada porque tiene una tos persistente, la disfonía, las alteraciones estructurales como conté de un trauma, rupturas de cuerdas vocales, tumores, son todos pacientes problemas que uno pensaría. Y lo otro sería la disfagia esofágica. Y en el caso personal, lo último que me tocó es que la disfagia esofágica era que tenía un osteofito gigante en la columna vertebral que le generaba una obstrucción esofágica que no dejaba el vacío de lo que era el lago faríngeo, y entonces el paciente se aspiraba, por más que podía tener una protección, no pasaba la comida por sus senos, por este osteofito que tenía, y como él tenía debilidad, no tenía el empuje suficiente. Así que es algo interesante de por qué un paciente está con mucha saliva. A veces es un problema obstructivo y yo estoy preocupado en otros elementos, y lo que tendría que poder es leer por qué la saliva no baja, y obviamente pensar en aquellos que tienen lesión en la vía aérea, que tengo que evaluar cómo manejan la saliva. La técnica es colocar un endoscopio, y fíjense acá en este dibujo, se pone en la faringe. Yo tengo que poder ver la laringe, así que no estoy arriba de las cuerdas vocales, sino que tengo que estar en la faringe. A modo de ejemplo, pasaré este video para que vean cómo es teñir la saliva con azul y cómo verla con un endoscopio a nivel faríngeo. Fíjense que veo la epiglotis, pero que está inundado toda esa faringe y laringe con saliva, la cual yo no lo aspiro porque tengo que pedir al paciente o esperar que el paciente a ver si traga. En este caso, fíjense que los senos están ocupados, que la comisura posterior muestra que tiene algo de saliva que está ingresando, y no hay tos, no hay trago, no hay limpieza. Bueno, esto es un clásico trastorno del manejo de la saliva. Lo empezaré a estudiar cuál es. En este caso veré si tienen sensibilidad, si tiene el trastorno motor, cuál es el origen. Fíjese ahí que estoy tocando con el endoscopio en forma mecánica a la epiglotis a ver si responde, y no hay respuesta. Pero lo concreto es a visión directa a todos ustedes. Ven que está todo lleno de azul, así que no hay limpieza, no hay drenaje de nada de la saliva que tiene este paciente, y lo que está haciendo es reteniéndola. Así que ahora un poquito ordenado, en que yo tengo que pensar en decanular a un paciente, y que me manejé con dos conceptos, que son el de permeabilidad y el de manejo del trago. Podría hacer algún tipo de protocolo o de algoritmo. Sería interesante entonces, como primer punto, para iniciar un protocolo para hacer una decanulación, que en este caso va a ser programada, porque la voy a ir controlando de que evite el fallo. Lo primero que tengo que estar seguro es si el paciente está desvinculado de la ventilación mecánica. Así que eso ustedes tienen que poner en claro. Si un paciente que voy a decanular, para mí, al segundo día, la ventilación mecánica ya está seguro que no la voy a volver a usar. En algunos casos uno se toma 7 días, en los que son de prolongada, pero en los que son de área crítica o estos de destete dificultoso, para mí 48 horas ya es suficiente. Entonces ahí comienzo a pensar en decanular, y mi primera pregunta cuando pienso en decanular no es permeabilidad, es ¿maneja la saliva?
porque tengo que estar trabajando todavía con balón inflado. Entonces, una de las propuestas que existe es utilizar en la práctica común, que bueno, ahí se va a desarrollar, es hacer un blue test, es teñir la saliva, como les mostré recién, y esperar a ver si sale por la vía aérea o pericánula. Para esto voy a tener que desinflar el balón. Bueno, pero doctor, si desinfla el balón y es positivo, va a pasar. Bueno, el pasaje es mínimo y la información que me va a dar es muy importante. Así que lo primero que tengo que evaluar es el manejo de saliva. El blue test es una herramienta que me puede distinguir si el paciente se aspira o no. Si el blue test es negativo, y nos ponemos de acuerdo que el blue test negativo es que no se aspira, sí voy a evaluar la permeabilidad, en la cual haré una obstrucción de la cánula para que respire por fuga pericánula. Y si eso para mí es suficiente de que está permeable, lo decanulo. Significa que son 3 pasos. Decidir si el paciente necesita el respirador, si el paciente maneja el trago y si está permeable. En cualquiera de esos, que mi contestación es que no lo puedo hacer, no lo puedo desvincular, no lo voy a decanular, no puede manejar la saliva, no lo voy a decanular, y si no puede tener permeabilidad, no lo voy a decanular, porque estos van a ser los trastornos o los problemas que voy a tener en el manejo de la vía aérea. Yo puedo actuar con, cada vez que falla en alguna de estas pruebas, con una endoscopía para poder distinguir esta información, pero que yo ya sé que es positiva. Si él tiene un blue test positivo, no maneja la saliva. Si él tiene una prueba de permeabilidad positiva, significa que tiene obstrucción. Así que en una gran medida con esto yo resuelvo una gran cantidad de problemas para poder estudiar en la internación. Y entonces, para ir terminando, en el escenario ambulatorio, lo más común es que a partir del mes venga un paciente que ha sido tratado en algunas consultas en la última semana por asma, porque le falta el aire, porque tose mucho, y lo que está teniendo es una lesión de la vía aérea de tipo estenótica, que puede ser la estenosis benigna subglótica o la estenosis benigna traqueal. En estos dos casos puede aparecer con una espirometría que tiene una particularidad que para los que conocen se llama una espirometría en forma, una curva de flujo-volumen en forma de cajón, pero clínicamente es un paciente que comienza a tener disnea a la deambulación y después en reposo. Obviamente, si el paciente quedó postrado, la disnea va a ser abrupta cuando sea un nivel crítico como el que ven en esta foto de 4 o 5 milímetros, si no, tendría que tener algún tipo de escala, de ir demostrando que le falta el aire. Y nosotros el diagnóstico lo tenemos que hacer con una tomografía y una endoscopía. Así que las estenosis de la lesión de la vía aérea son comunes verlas en el primer mes al tercero, uno podría decir. O sea, no se ven al 6º mes y no se ven en la primera semana. Muchas gracias. Gracias, Dani. Qué linda foto. Bueno, estoy mojando los pies. Gracias. Está bueno, sí, un poquito. Está bueno. Bueno, hay varias preguntas. ¿Querés hacer la pregunta para comparar? Sí. Así, esto que contesten mientras damos tiempo para que hagan la comparativa. Entonces, cuando uno sospecha una lesión en la vía aérea, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse sintomática la lesión en la tráquea por intubación? ¿Una semana? ¿Al mes? ¿O a los 6 meses? Bien. Bueno, te están, excelente disertación, espectacular, doctor Violi. Muchas gracias, muy educativo con los videos. Excelente presentación. Muy buenos videos. Sí. Muy buenos videos. Perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien.
Entonces, quedó bien claro que el que está en área crítica va a ver las lesiones más importantes de la vía aérea, pero no descarta que no haya lesiones de la vía aérea y que estas se van a ver al mes. O sea que el éxito de una extubación es el éxito que le puede sacar el tubo, y está muy bueno porque lo puedo hasta a veces externar, pero no implica de que no tenga lesiones en la vía aérea. Me parece muy bien que haya quedado bien claro el concepto, porque la contestación es clara. Bien, buenísimo. Tenemos algunas preguntas. Uno era, ¿cómo podés evaluar o diagnosticar, inferir en forma clínica el CDEVA sin llegar a hacer el fibrobronco? Lo clínico más claro es el esfuerzo expiratorio cuando paso a presión de soporte o un tubo entero. Digamos, es claro que cuando saco la presión de trabajo por la máquina, tanto la inspiratoria y la expiratoria, aparece un esfuerzo expiratorio y ese es un síntoma, el famoso barrigueo que uno ve en estos pacientes. Después puede haber uno más sutil, que sea el roncus y la sibilancia, pero clínicamente siempre se muestra que hay un aumento del trabajo respiratorio, y lo más común es el panseo, uno lo ve. Muy bien. Otra cosa, ¿en qué momento de la fase inspiratoria o expiratoria uno podría ver colapso dinámico? Por ejemplo, en un paciente que lo tengo traqueostomizado con balón desinflado y ocluyo totalmente la cánula. El colapso dinámico siempre va a ser expiratorio, o sea, en ese momento. En la inspiración se supone que la tráquea está en el mayor diámetro posible, ¿no? En presión positiva. En presión negativa tendría que ser al final de la inspiración, cuando estuviera el mayor colapso de la presión negativa en la vía aérea. Podría ser al final de la inspiración donde uno vea, pero lo más común es verlo cuando trata de sacar el aire y cambia el punto de cambio de presión, se colapsa la vía aérea porque no tiene una estructura. Para mí la expiración es donde más lo voy a ver, pero bueno, puedo creer que si tiene algo de malasia al final de la inspiración, cuando está en la mayor diferencia de presión, que pueda haber algo de colapso, ¿no? Bien. Después también preguntaron si estas prótesis que mostraste se dejan de forma definitiva o se retiran, y también si esas prótesis generan alguna compresión a nivel de los capilares bronquiolares o traqueales, y capaz nos llevarían también a otra alteración. No es una práctica habitual, no genera ninguna lesión capilar y no son permanentes si tiene alguna posibilidad de solución. A ver, me parece que Viviana después va a ser un poco más clara en mostrar esas prótesis para que puedan tener algún tipo de idea de qué estamos hablando y cómo se colocan y cómo se sacan. Pero pensemos el escenario de que hay un paciente de que tiene colapso excesivo, no lo puedo sacar de la presión positiva y me imagino qué hago con el paciente, porque anda bien hasta que estoy con 7 de soporte y 5 de PIP. Y esa persona está sentada comiendo en el borde de la cama, pero no le puedo sacar el ventilador. Ya me animo y le hago movilización y lo puedo hacer caminar y no entiendo por qué no lo puedo desconectar. Bueno, entonces uno pensaría, o tiene un componente previo y ahora se exacerbó, o lo desarrolló. Dos caminos: uno es esperar y que este sea un componente que tenga que ver con una traqueitis y lo único que tengo que hacer es esperar. O lo otro, lo saco de este escenario y que baje de peso, que tenga mayor actividad muscular y que le dé tiempo a que eso haga alguna cicatrización. Entonces el concepto sería, yo le pongo una prótesis, tutorizo la tráquea, no genera lesión capilar
y lo puedo sacar del área crítica para que vuelva a una pseudo normalidad, baje de peso, comience a tener actividad, le dé un poco de tonificación a la tráquea y 6 meses al año uno le sacaría la prótesis y vería el comportamiento que tiene. Lo más común es que yo pueda ver al inicio que quedó algo malásico porque tenía un tutor, tiene otro dispositivo en la tráquea, pero como no está en el mismo lugar que un año atrás, que es terapia intensiva infiltrándose con reposo, probablemente pueda superar esas cicatrización o regeneración traqueal y que no necesite la prótesis. De última, ahí tengo para ponerle un SAOPS, ¿no? Puedo ponerle una ventilación invasiva. Digamos, no. Me parece que es otro escenario un año después. Entonces, si uno quiere tener el concepto final, es un puente. No, permanente no. Si es permanente, no estoy pensando que el paciente no tiene futuro y va a quedar con esa prótesis definitiva. No. Pensando el mejor escenario es un puente a esperar, pero sacar el paciente de área crítica. Una pregunta, o sea, es como que son dos, hacemos dos en una. Preguntan, ¿qué puede hacer el kinesiólogo en el caso de, o qué debería hacer el kinesiólogo en el caso de encontrarse alguna de estas situaciones? En una le contesto algo y después te dejo el lugar también. A ver, primero, porque tiene que ver también con una pregunta de ilusión. Uno debería desinflar el balón, o sea, con el objetivo de descomplejizar al paciente, ¿no? Entonces uno desinfla el balón, ve cómo maneja la saliva y evaluamos si tiene algún trastorno deglutorio en función de una evaluación clínica. En el caso que uno vaya implementando dispositivos como la válvula fonatoria o el tapón, ahí es donde uno tiene que tener una alerta cuando tapa la cánula a ver si el paciente tolera la cánula ocluida. Ese es el momento donde si yo tengo un paciente que no puede tolerar la cánula ocluida, tengo dos opciones: o le bajo el diámetro o tengo que llamar a alguien para que venga a hacer una evaluación endoscópica. ¿Bien? O sea, sería por ahí lo recomendable, ¿no? No sé qué opinás vos, Damián. No, es que en la actualidad quien nos está llamando más, tanto los centros de rehabilitación como nos pueden llamar en las áreas críticas, es más común que nos llame un kinesiólogo porque tiene el signo de alarma de, por ejemplo, en destete nos llama porque sospecha que el problema de destete, de dificultad en poder destetarlo o bajarle la presión de soporte, es un colapso de la vía aérea. Pareciera como que ya el concepto lo incorporó el kinesiólogo en su formación en área crítica y lo tiene en su algoritmo. Problemas de destete relacionado a la vía aérea, componente resistivo, bueno, pienso que puede ser el sedeva, el colapso, una estenosis. ¿Cómo se resuelve eso? Llamen a un endoscopista. En cuanto es cánula, de canulación también lo tienen, por eso hice ese dibujito de cómo pensar. La mayoría de los libros te hace pensar con el Blue Test, y cada vez hay más que si vos estás en un escenario de pacientes complejos y vos no querés tener tantos fracasos de exudación, el endoscopio en la actualidad te ayuda mucho a tomar esa decisión precoz de le hago el Blue Test, pero en realidad se lo hago con el endoscopio. O sea, yo tiño la saliva y lo veo con el endoscopio. ¿Para qué voy a esperar el Blue Test que solo lo que me dice es positivo o negativo? El endoscopio me dice dónde está el problema. Bueno, entonces te pasa que muchas instituciones utilizan el Blue Test al principio como un screening, pero después tienen la endoscopia para averiguar la causa, hacer un diagnóstico y hacer un plan terapéutico. Que eso sería lo más redituable.
si vos trabajás en un lugar donde decanulás el 80% de los pacientes traqueostomizados, el 70%, entonces te queda un grupo chiquitito de falla de decanulación porque, qué sé yo, traqueostomizan a gente sin problemas y las traqueotomías no tienen inconvenientes. Pero imaginemos, no, es lo mismo decanular a una persona de 30 años que hizo COVID ahora a decanular una persona de 70 años que hizo una neumonía. No, ya me planteo que es diferente. Por eso pongo que la persona de 70 años ya voy a sospechar que si no tenía Parkinson, que lo pueda tener, si no tenía trastorno del glutatorio, que lo puede tener, si el evento que tiene es simplemente uno más que lo acerca al fin de la vida, pero tenía otros órganos también afectados, entonces cuando me quiera acercar a la decanulación va a ser un poquito más compleja que el de 30 años, que tiene mucha posibilidad de recuperación. Entonces, si vos me decís ahí el componente dinámico, lo sospecha mucho más el kinesiólogo que el médico. La conclusión a la pregunta es sí, me parece que el kinesiólogo se está formando y tiene que formarse en esa guía de que tiene la clínica, se le enseña todo lo que es la clínica y lo que le falta es el endoscopio. Bueno, tendré que llamar a alguien que le haga la endoscopia para contestarse estas preguntas. Yo en la actualidad, con tantas endoscopías, de estos pacientes vistos no le hago a todos, porque ya me lo imagino cuál es el problema. Hago la endoscopia cuando no entiendo el problema. Usé mi experiencia y mi resultado no es el esperable. Entonces voy y miro con el endoscopio para ver qué cosa se me escapó o qué cosa sumo a mi clínica. Por ejemplo, en la saliva. No, eso es, o sea, es como una vuelta. Yo me fui de la auscultación y vuelvo a la auscultación. Y casi como que me imagino ocultando lo que vería con el endoscopio. Me parece que al kinesiólogo lo que le falta es eso en su etapa de formación, ver lo que le enseñaron de auscultación. Bien. Perfecto. Después acá hay un relato de un paciente que, estimado doctor, quería comentar un caso de un paciente NUTI donde trabajo que ingresó por NAC y por lesión en la vía aérea debió ser intervenido en el Hospital Muñiz para colocación de un Montgomery. Meses después ingresa nuevamente por diagnóstico de COVID. Es intubado de manera dificultosa y posteriormente retirado al Montgomery para colocación de la canal de traqueostomía, con necesidad de recambios frecuentes por tapizamiento y presión pico elevada. Al día de hoy, presenta una fibro con diagnóstico de colapso total de la vía aérea y bronquiofuente. Tratamiento quirúrgico con prótesis en pantalón. Una cálula extra larga, imposibilidad de retirar PIP en este paciente, solo tolera presión de soporte como método de Winning. Un caso de un... Está bien claro de cómo esa tráquea sufre y está inflamada, porque fíjate que aunque le pongas la prótesis todavía sigue teniendo colapso, por más que vos lo tutorizás. Y nos faltaría si nos puede decir si es obeso o no. A ver si es una persona de un body mass index bastante alto, porque puede ser diabético. O diabético. Vivi empieza a poner todas las... Para Vivi, que llego acá a esos son los más difíciles de restablecer la vía aérea. Imagínate que qué mala suerte el tipo hace COVID después de la NAC, ¿no? Eso es tener... Es obeso, afirmativamente. Claro, porque esos son los pacientes más complejos para nosotros. Ponerla ahí no es una decisión fácil. Poner una ahí es que no tenés tráquea distal ni los bronquiofuentes. Entonces, armás todo con una estructura ajena, que es una silicona. Pero bueno, si es obeso, te puede colapsar la silicona también. Si colapsaba antes la tráquea, también te lo puede hacer la silicona. Le va a costar un poco más, pero igual lo puede tener. Entonces vos le pones un poquito de PIP y ahí solucionás el problema. Creo que el planteo ahí, no te lo voy a decir, pero me parece que uno se plantea que hay que hacerlo bajar de peso, hay que quitarle agua, porque va a necesitar varias cosas. No estar acostado, tendría que estar semisentado, digamos, varias cosas. Y probablemente tengas un paciente que salga con si está traqueostomizado más la I y que va a tener que salir con flujo continuo.
hacer todo lo motor para restablecerlo con flujo continuo y recién ahí pensar sacarle presión positiva. Por más que le hayas puesto la prótesis, me parece que es un paciente muy, muy límite para pensar que la prótesis iba a resolver todo. Te lo está demostrando que no. No, sí, hay que trabajar todos los miembros para poder que esa bomba no esté sobrepuesta después cuando le quieran sacar la prótesis. Claro. No, la tensión. Me parece que es el típico paciente que le pones el flujo continuo y le das mucho trabajo para que pueda, como tonifica, como un ejemplo, como uno tonifica los músculos, también pueda tonificar toda la laringe y todo, que le dé soporte, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Después preguntaban si, además de este colapso dinámico, de capaz de llegar a la colocación de una prótesis, si se le administraba algún antiinflamatorio o algún otro tipo de medicamento. No colocamos nada. No. Ni corticoides. Corticoides ponemos la etapa aguda de la estenosis. Pero si la estenosis cicatrizal no sirve el corticoide y en la traqueitis tampoco sirve el corticoide. Una pregunta. Dicen, ¿qué tipo de traqueostomía trae más lesiones a nivel traqueal? ¿La traqueostomía percutánea o la quirúrgica? En la próxima, el jueves, a las 7 de la tarde, se contestará esa pregunta. Muy bien. No quiero generar expectativas, ¿no? Por supuesto. Igual que hay muchas... Perdón. No, que digo que también vos, Maggie, hay que generar expectativa de que lo de las cánulas que habló Hernán, también ahí vamos a poder hablar que no es tan simple como desinflar el balón, tenemos otras opciones. Exacto. Generemos expectativa para el jueves. Sí, además también hay jornada intensiva de traqueostomía y cánulas. Sí. Promocionémoslo, a ver si... Jornada intensiva. Sí, además hay muchas preguntas también para la doctora Vázquez, porque habla mucho de la parte de glúteo, del FES, así que bueno, esa la estoy dejando, o sea, si está con cánula, tapar, desinflar, balón, todo eso y hacer el FES, esas serán para la clase también que dice la Vázquez. Para la próxima, claro. Vamos teniendo cada vez más Claro, me parece que en la próxima vamos a poder desarrollarnos más para que entiendan. Entonces, todas estas cosas que pusimos hoy es un escalón para la semana que viene a entender, porque hablar de cánulas me parece que es un tema interesante para poner, porque si no uno se cree que existe una sola cánula y no, vamos a mostrar, como es un curso avanzado, de que no, tenemos muchas más herramientas que simplemente una cánula. Con un balón y un balón testigo y una fijación fija de dónde llega la tráquea, ¿no? Exacto, sí. Así bueno. Bueno, no sé si vos, Hernán, querés hacer alguna pregunta o algo al doctor. No. Vamos a la parte de humidificación y un poco de cubitoprono que vamos a avanzar. A ver. Bueno, vamos a tratar de compartir sin hacer lío. Ahí ven la pantalla, sí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, nosotros vamos acá un poco a recordar lo que era la humidificación, que lo vimos en el curso inicial, que se acuerdan que para poder ventilar a estos pacientes con tubo endotraqueal o con cánula de traqueostomía necesitábamos humidificar al aire que nos generaba un equipo, un ventilador, ¿no? Con oxígeno frío y seco y un aire también frío y seco. Entonces tenemos la humedad absoluta, que es la masa de vapor de agua en un volumen de gas, que está relacionada con la temperatura, que tenemos una ecuación de la humedad absoluta. Y después tenemos la humedad relativa, que es la cantidad de agua presente en un gas a una temperatura determinada. Ambas humedades, absoluta y relativa, están relacionadas con la temperatura. Y ya con la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios nos establece que la humedad absoluta que tengo que yo buscar para poder estar seguro que la vía aérea del paciente va a estar bien
acondicionada es una humedad absoluta de 33 a 44 miligramos por litro, una humedad relativa del 100% y una temperatura entre 34 grados centígrados y 41 grados centígrados. Eso es lo que nos va a establecer que la vía aérea está bien acondicionada y que no voy a generar lesiones sobrepuestas a la lesión o a la patología que lo llevó al paciente a una intubación y posterior a una cánula de traqueostomía, a una traqueostomía percutánea o quirúrgica. Bien. Entonces tenemos que el paciente, dos escenarios, un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía. Ambos están conectados todavía a una ventilación. Si yo pasé a una cánula de traqueostomía es porque estoy pensando ya que estoy en un winning dificultoso o en una ventilación mecánica prolongada, que va a estar más de 21 días con el paciente en una conexión de un ventilador, por ende tengo que acondicionar bien esa vía aérea, y es una tarea puramente kinésica, tener una vía aérea bien acondicionada, porque de ahí va a depender si el paciente va a tener o no un componente resistivo, que además, si no acondiciono bien la vía aérea, se altera la vía aérea y por ende voy a tener una alteración también del componente elástico. Y vamos a tener que, si no condiciono bien esta vía aérea, si no humidifico adecuadamente en cualquiera de los dos escenarios, tenemos que, en este gráfico, en el eje Y tenemos la humedad absoluta y en el eje X tenemos acá la división de vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. A nivel de la carina yo tengo que llegar, como dice la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, a esta condición de humedad absoluta, relativa y temperatura. Si yo no llego a nivel de la carina con esa condición de gas, de mezcla gaseosa, las vías aéreas inferiores se van a encargar ahora de poder acondicionar ese aire que estoy inspirando a través de un ventilador. Por ende, estoy sometiendo a mayor gasto metabólico, estoy sometiendo a una lesión más de una injuria, como dijo Hernán la clase pasada, de una injuria por la ventilación mecánica, porque estoy haciendo una lesión ahora de la vía aérea por no tener una buena condición de la mezcla gaseosa que está inspirando el paciente. Y los dispositivos que tenemos, voy a sacar un poquito acá, son dos para poder humidificar la vía aérea adecuadamente. Uno son los pasivos, en la cual entrega de calor y humedad, con filtro, que es el HMF, ¿sí? En el cual el paciente al inspirar, ¿sí? Va a llevar toda la mezcla gaseosa y cuando expira, en este humidificador va a quedar impactada la temperatura y la humedad que lleva el paciente en su expiración, siempre y cuando tengo que controlar que tengo este tipo de condicionamiento. Tengo que saber qué humedad absoluta está manejando el paciente, qué humedad relativa y qué temperatura estoy teniendo el humidificador pasivo. Este conector que fue creado en los humidificadores pasivos con filtro o sin filtro para la capnografía originariamente, puedo colocar tranquilamente un termohigrómetro y poder averiguar la humedad absoluta, relativa y temperatura que está ese paciente emitiendo en cada expiración y saber si el paciente está bien hidratado o no, además de si es un balance positivo o negativo, si es un paciente con insuficiencia cardíaca y todo, ver cómo está el paciente en su condición clínica, pero hablar con el médico, decir, la humidificación no es la adecuada, o ese filtro no es el adecuado también, ¿no? Y entonces voy a tener que hablar con el proveedor o encargarme de conseguir una determinada marca que me condicione el humidificador adecuado para llegar a la condición adecuada de la termohumidificación. Entonces vamos a tener acá distintos tipos de humidificadores pasivos con o sin filtros, ¿sí? De neonato hasta adultos. Y también vamos a tener en cuenta la aerosolterapia, que lo que hemos visto hoy en día o en pacientes en los cuales yo no quiero desreclutarlo o no quiero tener una desconexión de la I con el circuito paciente,
coloco el humidificador con filtro, la aerocámara colapsable y el sistema cerrado de aspiración y el tubo endotraqueal, dependiendo de la patología del paciente. Y acá empezaríamos con las preguntas. ¿Qué variables tendríamos en cuenta con ese humidificador pasivo? Uno es el espacio muerto, la humidificación esperada o esa humidificación establecida, o analizaría el espacio muerto y la humidificación esperada. Nosotros como kinesiólogos tenemos que saber mucho de la herramienta que yo voy a utilizar con el paciente. ¿Sí? O sea, no puedo decir, bueno, de farmacia me traen este humidificador. Bueno, está bien, hoy tengo este, pero voy a hablar con el farmacéutico y voy a decir, mira, esto no me sirve o sí me sirve. Y ver cuál es el más adecuado, ¿no? No sé cómo vienen las preguntas. Bueno, el 85% analizan las dos variables, ¿no? Que puse. Hay muchas más variables, ¿no? Una cosita con respecto a esto. Como bien dijo Maggie, la institución compra un dispositivo, ¿bien? Tendré que, para poder determinar si ese dispositivo es de gran utilidad o no, es de jerarquía o no, o debería cambiarlo, debería fijarme en la página del fabricante para ver qué espacio muerto tiene ese dispositivo, qué humedad o qué humidificación me prevé, cuánto es el volumen mínimo que debería mover para que sea útil. De esa manera puedo determinar si el dispositivo cumple los requerimientos para que yo lo emplee con un paciente. La mejor forma es metiéndose en la página del fabricante. Sí, totalmente, ¿sí? Y también la necesidad que el kinesiólogo se involucre en esto, ¿sí? Porque, a ver, muchas veces decimos, le decimos al médico, no, el paciente no está para hacer un weaning, no está para hacer una prueba de respiración espontánea. Bueno, ¿pero por qué? Porque no acondicioné bien la vía aérea, tengo un problema resistivo, pero el problema resistivo es, como dijo el doctor, ¿por un colapso dinámico o es porque yo no la preparé a la vía aérea y ocasioné, ¿sí?, una alteración y por lo tanto me está haciendo resistencia? Tenemos que evaluar todo eso también, ¿no? Y acá tenemos lo que justamente nos comentaba Hernán, ¿no? Dependiendo del tipo de humidificador pasivo que tengamos, sea de cánulo de traqueostomía, sea de tubo endotraqueal, lo que vamos a analizar va a ser justamente, primero va a ser a cuánto, si yo lo someto a un volumen corriente de tanto, yo puse acá 500 mililitros, ¿qué humedad absoluta me está entregando? Fíjense que este humidificador pasivo, la humedad no me llega a lo que me está condicionando la Asociación Norteamericana de Cuidados Críticos Respiratorios. O sea que ya de por sí no me llega esa humedad absoluta. Ya no me está sirviendo. El otro, y tampoco. Y el otro, tampoco. A 500 mililitros, un BT. Fíjense que a menos BT o a máximo BT, este humidificador pasivo ni siquiera me lo marcan, ¿no? Y estos sí me lo están marcando. ¿Sí? Fíjense que el del medio, me está marcando que a 750 mililitros de BT, que ya sería un poquito elevado, llego a 31 y 1000 mililitros de BT, que creo que acá estaríamos provocando un stent strain, ¿no? Con ese paciente, me parece. Pero estaríamos humidificándolo. Un poquito. Estaría humidificándose como corresponde, pero generando un poquito de bilis. Exacto, ¿sí? Por eso hay que relacionar mucho todos los temas y pensarlo al paciente como un todo, ¿no? Luego también, ¿qué resistencia me ocasiona ese dispositivo según cuánto es el flujo que estoy administrando cuando estoy ventilando, ¿sí? Fíjense, a 30 litros por minuto, me está dando una resistencia de 0,7 centímetros de agua sobre litros, ¿sí?
y vamos a ver ahí por litros por minuto, ¿sí? Cómo van a ser las resistencias. Eso también tengo que tenerlo en cuenta, porque además, si el paciente está con fiebre, me va a generar mayor calor y mayor humidificación en el humidificador pasivo, me va a impactar con más gotas de condensación, por lo tanto me va a generar más resistencia al que ya me estaba ocasionando. Una cosita con respecto a esto. Estamos en un momento de pandemia y cuando uno dice, bueno, listo, tengo un paciente que más allá que está traqueostomizado, lo desvinculo del ventilador y digo, bueno, ¿qué hago? Aerosolizo el ambiente. Entonces uno dice, bueno, si yo a este paciente lo estaba ventilando con un humidificador pasivo que tiene la capacidad de generar humedad y un filtrado viral y bacteriano del 99%, tendré que sacarlo con ese dispositivo. Entonces empiezan que dispositivos por ahí como este, bien, o como el que puso Maggie ahí, uno dice, bueno, pero son dispositivos para usar con un ventilador, no para usar con un paciente traqueostomizado en ventilación espontánea. ¿Qué pasa? Este tipo de dispositivos tienen poder de filtrado, que es lo que queremos hoy en día. Ahora, ¿qué pasa? Uno se pregunta, ¿y qué resistencia me va a generar esto? Fíjense que genera a 30 litros por minuto solo 0.7 centímetros de agua. ¿Sí? Entonces la resistencia es muy baja. ¿Bien? Sí. Pero bueno, pero si aumento, si me voy a 60 litros por minuto, ya tengo 1,8, ponele, ¿no? O me voy a 2. Después, otro punto importante... Sumale el agua o el moco, ¿no? Ese claro, es de fábrica. Este es de fábrica. Eso es de fábrica funcionando. Eso es lo mínimo que tiene. Sí. Exacto. Por eso Puede decía subir. que si el paciente está con aumento de temperatura corporal, que va a estar con mayor, va a generar mayor condensación porque va a despedir más agua por su vía aérea, más vapor de agua, mejor dicho, por lo tanto me va a generar mayor resistencia. Por eso hay que verificar, no solo ir al paciente y aspirar las secreciones, solamente, y ver también el humidificador pasivo. Digo, porque el prono muchas veces te ocasiona que el filtro se llene de agua como mínimo y después de secreciones. Si uno no percata eso, el paciente después se queda con un componente resistivo aumentado en el filtro. Exacto. Tal cual. Digo, para que entiendan en la práctica común que eso lo estamos viendo. Es importantísimo este concepto de cuando uno elige una estrategia pasiva de este tipo. Sí, y además también los coarrugados que se colocan del sistema cerrado de aspiración para la I, y bueno, y ahí colocar el humidificador pasivo. Si el coarrugado está condensado, tengo una resistencia elevadísima. Sí, también. Y además de ser una colonia de pseudomonas, ¿no? También, como diría una gran amiga nuestra, un brote de pseudomonas. Después también tenemos el espacio muerto que ocasiona ese dispositivo. ¿Sí? Fíjense, este me ocasiona 16 mililitros y este me está ocasionando 26 mililitros. O este 60 mililitros, 75 mililitros extendido. Ese es este que es como que no es un humidificador, pero bueno, existe en el mercado. Fíjense, el espacio muerto, o sea, si yo estoy haciendo como la ecuación de movimiento, quiero ver qué BT le voy a colocar y a ese BT con esa ventilación alveolar le tengo que sacar, ¿sí?, el espacio muerto, además tengo que compensar esto, ¿no? Que si no lo compensé y no hice una autoprueba con el respirador, con el humidificador, para que el respirador me compense ese espacio muerto, ese volumen compresible, voy a tener bastantes dificultades también. Y luego, también importante es el peso. Parece algo mínimo, pero el peso va a ocasionar muchas lesiones, lesiones de partes blandas. Del tubo va a ocasionar en los labios, más que nada si lo coloco en decúbito prono. Hay muchas escalas de grado 4 4, 3, de los labios por la posición del tubo en decúbito prono. También si estoy hablando de traqueostomía, si me está generando mucho peso,
y además no condiciono bien el circuito paciente, me va a lesionar, y esas lesiones tardan mucho, ¿sí? Y es es una alteración por no fijarnos en esos detalles, que parecen mínimos, pero son muy importantes para el paciente y para lo que condiciona después al paciente para recuperarlo. Un paciente que lo que se ha visto, o yo he visto habitualmente ahora, que se colocan decúbito-prono, bueno, muy bien, le coloco decúbito-prono, luego cuando lo supinamos me queda una tremenda escala en los labios. Está bien, se estuvo el paciente, ajá, con esa escala, con los labios inflamados o edematizados, prueba de deglución. ¿Cómo voy a hacer una prueba de deglución si el labio, que es la primera compuerta, la tengo lesionada? Por eso tengo que cuidar todo al paciente, porque luego el paciente, al ir sacándole el tubo, ¿sí? Voy a tener que hacer otras pruebas, pero si ya lesiono el labio, estoy lesionando o estoy complicando la primera compuerta para tener una buena deglución de su propia saliva, como dijo el doctor. Entonces acá en los intercambiadores de humedad y de calor tenemos el intercambiador de calor y humedad con filtro, el HMF, los intercambiadores de calor y humedad higroscópicos que tienen sales para poder aumentar más el componente de humidificación, que son los HCH. Después tenemos los higroscópicos con filtro, y después tenemos los hidrófobos, que son con filtro electrostático, que también retienen los gérmenes, ¿sí? Tenemos una variedad también acá de filtros o de humidificadores con filtro. Dependiendo del paciente que yo tenga, va a ser el humidificador pasivo, con o sin filtro que yo elija. También acá el kinesiólogo tiene que decidir cuál va a ser. Obvio que voy a discriminar a qué tipo de paciente le voy a colocar qué tipo de humidificador. Si es una cirugía reciente que lo voy a extubar a las 6 u 8 horas, voy a colocar un HME. Bueno, si es un paciente que va a estar ventilado, no sé, 3 semanas, bueno, iré capaz con un higroscópico con filtro. Voy a tratar de que sea la mejor humidificación de ese paciente. Después tenemos los humidificadores activos, en la cual tenemos también una colección de humidificadores activos, de la cantidad que queramos, del tipo que vamos a querer, servocontrolados. Voy a tener distintos tipos de humidificadores, de los más simples a los más complejos, pero siempre yo tengo que evaluar que el humidificador que yo tenga cumpla con el requisito que dice la Asociación de Cuidados Respiratorios Norteamericana. Entonces tengo que evaluar, ¿sí?, a cada uno de estos respiradores activos. El KINE tiene que saber qué temperatura tiene o qué variabilidad de temperatura tiene el agua que tiene la carcasa, cuánto es la resistencia de la placa, qué valor tiene o cuáles son las variantes, qué pasa si es de autollenable o no autollenable la carcasa, si yo le coloco agua destilada, cuánto cae la temperatura y cuánto tarda en recuperarse. Tengo que conocer bien la herramienta. Y también si son equipos en los cuales yo voy a colocar con un puntito 1, 2 o 3, bueno, ¿en qué potencia voy a tener la adecuada humidificación? Si yo tengo un paciente que lo voy a ventilar a 20 litros por minuto, supónganse, bueno, ¿qué punto, qué potencia o qué temperatura tengo que colocarlo para tener esa adecuada humidificación? Sin olvidarme de la temperatura ambiente. Porque eso es algo importante en las habitaciones. Si estamos hablando de terapias con habitaciones individuales, muchas veces tienen distintos tipos de temperaturas. O si estamos en un centro de rehabilitación en el cual el paciente se va moviendo de un lugar a otro, porque hace terapia ocupacional, fonoaudiología o movilización neuromuscular, bueno, va cambiando de efector y va cambiando la temperatura ambiente. Por ende, voy a tener que también modificar ese termorregulador. Y luego también nosotros utilizamos al herbo para hacer una modificación
activa, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística, en pacientes crónicos que yo simplemente quiero humidificar para hacer una buena técnica de higiene bronquial. También entraría en este. Bien, entonces ahora la otra preguntita. ¿Qué variables tendríamos en cuenta? En un humidificador activo estamos. Entonces sería la condensación que generada, la variabilidad de la temperatura del agua de la carcasa, o la condensación generada y la variabilidad de la temperatura de la carcasa. ¿Cuáles serían las tres opciones? Ah, puse todas A, muy importante eso. Todas son A. Bien, bueno, A, B y C, ¿no? Menos mal que está Tecnoimagen que puede ahí modificar. Ponerlas en otro orden. Sí, ¿no? Todas son correctas. Claro, todas son correctas, ¿no? Algunos dicen la C, otros dicen la A. La A. Bien. Bien, acuérdense en que la A va a estar muy relacionada con la B, porque si yo no condiciono o no adecuo bien la B, la temperatura, voy a tener alteración de la condensación. Bueno, bien, la mayoría están evaluando todo. Bien, excelente. Muy bien. Y tenemos una situación problema. Tenemos pacientes traqueostomizados, con canos de traqueostomía, por supuesto, y todos esos pacientes están con una humidificación activa. Pero nos encontramos, por protocolo de las empresas, se condiciona que en adultos se haga un cambio por mes de las cánulas de traqueostomía sin endocánulas, ¿sí? Este tipo de cánulas. Bien, y nos encontramos que antes del mes estaban de estas condiciones, bien tapizadas, ¿no? Y fíjense cómo estaba tapizada, y lo que nosotros hacíamos era cortar en la parte media, más que nada en el ángulo donde se genera la mayor impactación de secreciones o de biofilm, y lo cortábamos y medíamos cuánto era la oclusión que tenía esa cánula. ¿Sí? Bastante importante, ¿no? O sea, estos pacientes tenían un componente resistivo seguro, ¿no? Ahí. Y lo que nos preocupaba era que tenían humidificación activa, que según lo que decía el manual, lo habíamos colocado al punto de temperatura adecuada, pero estábamos ante este problema. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? A ver, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Qué harían ustedes? A ver qué nos dicen en el chat. ¿Qué harían? ¿Cambiamos de paciente? No, no podemos. No. Creo que tiene biofilm, dicen. Sí, bastante. Mejorar la humidificación. Hidratación sistémica, cambio del HME, hidrato más al paciente, cambios más frecuentes. Cambio el kinesiólogo. No, eso Esa no. también. Vamos a ponerle que con el kinesiólogo hacía una terapia de higiene bronquial adecuada. Nebulizaciones, paso, mayor higiene bronquial, tráqueo en T con camisa, ajuste de temperatura e hidratación, cambio de cánula, mejor hidratación, humidificación y aspiración abierto de vez en cuando. Es interesante, la de la aspiración con circuito abierto. Sí, pero ese es un tema también, por la esterilización y todo. Bien, la idea era, o sea, nos estábamos cambiando por mes. Cambiar una cánula no es gracioso, o sea, estoy alterando y estoy tocando la vía aérea del paciente. O sea, no es sacar y poner una cánula.
sacar una cánula, poner una cánula ocasiona alteraciones del ostoma, en la cual el ostoma puede tener granulomas o estenosis, o estenosis en la cual tengo que hacer un término como un saltito para poder ingresar la cánula. O sea, no es grato, ¿sí? Entonces la idea es, en este caso, es ver la humidificación. Que ese fue el problema. A ver, la humidificación. ¿Estamos humidificando adecuadamente? Porque habíamos descartado lo otro. Que estábamos aspirando bien, que estábamos haciendo una técnica de higiene bronquial adecuada. Y el único factor o variante que nos estaba alterando era el humidificador activo, y además que era también había empezado el calor, el verano también, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos una evaluación de la humidificación activa en pacientes tracostomizados en un centro de rehabilitación y cuidados crónicos. Eran 16 camas al principio, monitorizadas, traqueostomizados. Y la patología más frecuente eran pulmonares obstructivos, restrictivos, neuromusculares y neurológicos. La humidificación era activa. Entonces nosotros dijimos, bueno, nuestra humidificación tiene que llegar al gol estándar, a lo que dice la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, a la humedad absoluta del 24 a 41, humedad relativa del 100%, y, una humedad absoluta de 33 a 44 y una temperatura entre 34 y 41 grados centígrados. Pero no hay recomendaciones en la literatura sobre el sistema de humidificación en pacientes traqueostomizados con ventilación espontánea, porque esta humidificación es un paciente con un ventilador. Pero como decía Hernán, en un paciente con respiración espontánea traqueostomizado, bueno, ¿cuál es el BT que maneja? ¿Cuál es la humidificación que está manejando, a pesar del humidificador pasivo o activo que tengamos? El objetivo... Ay, fíjate, perdón, si podés o hablar más fuerte o acercarte al micrófono, me dicen que se escucha bajo. Ah, perdón, ¿ahí se escucha mejor? Sí, parecería, sí. Parece que sí. Bien. Entonces, nosotros lo que hicimos fue comparar el humidificador activo de Industria Argentina con el humidificador activo internacional, avalado como gold estándar por distintos trabajos científicos que realizó Nicolás Roux, en la cual ya él había estipulado que con distintos rangos de flujo y a determinada potencia íbamos a tener una humidificación adecuada. Entonces, como ya estaba ese trabajo y ya teníamos como ese gold estándar, comparamos nuestro humidificador activo nacional con ese humidificador extranjero. Y además teniendo como base ese artículo ya realizado. Entonces, nuestro primer paso fue confeccionar un modelo de humidificación en el cual teníamos que ir controlando y tomar mediciones. Uy, ya la hora que es. Muy bien. Entonces, nosotros tuvimos que colocábamos el humidificador activo a un flumíter, a un flugímetro, a 2 litros por minuto. Teníamos el circuito paciente, era trampa de agua, no teníamos un sistema calefaccionado, una pieza en T, y la conexión o el coarrugado que va al paciente. Y medíamos con un termómetro al final lo que llegaba al paciente, lo que se colocaba a la traqueostomía, ¿sí? Y analizamos la condensación que íbamos a ir teniendo y tenemos que cerrábamos un circuito a 20 litros por minuto. Todo esto hasta este punto, hasta la pieza en T, lo habíamos tomado en referencia al trabajo que había hecho Nicolás Roux. Nosotros agregamos esta otra parte, la que justamente queríamos saber cuánto nos llegaba al paciente. Una temperatura ambiente entre 24 y 27 grados centígrados. Y hicimos con pieza en T y con la I, los dos circuitos iguales, con la misma cantidad de agua por el nivel de la carcasa, y teníamos el humidificador nacional y el extranjero. Y fíjense que nosotros hicimos este juego de una pieza en T y una pieza en I, en la cual vimos que en una pieza en T
se perdía 8 litros por minuto, ¿sí? Y llegaba al paciente 12 litros por minuto. En un paciente traqueostomizado, que no tenga un esfuerzo de trabajo importante, con 12 litros por minuto le alcanza y le sobra. Pero si le poníamos una I, perdíamos en esta I 14 litros por minuto y llegaban al paciente solamente 6 litros por minuto. A partir de este estudio, nuestro circuito paciente, pacientes traqueostomizados con respiración espontánea, que le colocamos humidificación activa, le colocábamos una pieza en T, porque lográbamos mayor litros por minuto al paciente. Muy bien. Esto, muy bien, esto lo vamos a adelantar así llegamos con el tiempo. Bueno, hicimos las ecuaciones y analizamos la temperatura. En cada hicimos como 300 mediciones, ¿sí? Y vimos que en la temperatura del plato, de la resistencia, ¿sí? Había una variación entre el punto 3 de potencia y el punto 9. La condensación iba variando según el punto que nosotros colocábamos, pero acá estaba la diferencia. Si colocábamos el punto 3 en el punto de potencia que nos daba el humidificador activo, teníamos que la temperatura nos llegaba a este valor, 33,2, una humedad relativa del 99% y la humedad absoluta nos llegaba a 36,2, más o menos un debido estándar de 1,95. Ahora, si lo colocábamos a un punto 9, ¿sí? Lográbamos una temperatura semejante, pero la humedad absoluta era mayor todavía, de 37,3. Entonces, ese humidificador nacional lo empezamos a utilizar con el punto 9, la máxima potencia. Pero tuvimos que hacer todo este cálculo para saber la herramienta que teníamos y cuánto era la condensación que teníamos. Hicimos 350 mediciones estudiando todas las variantes. Y lo que nos llegamos a la conclusión entonces fue de que, ¿sí? Se observó una diferencia significativa con una P de 0,01 a favor del humidificador Golden estándar extranjero con respecto al nuestro. Pero nosotros pudimos acondicionar el nacional colocando a la máxima potencia que el manual no lo indicaba como tal, sino que nos decía que lo pusiéramos menos, y con eso logramos mejorar el escenario. Ya no tuvimos las cánulas tapizadas, ni tampoco tuvimos que recambiar cánulas por el tema de tapizado de cánulas. ¿Sí? Acá, ¿el paciente está humidificado adecuadamente en esta foto? ¿Sí o no? Uy, justo se tapa la... Ahí está. Estamos humidificador pasivo, ¿sí? Está humidificando el paciente, está con el corrugado, sistema cerrado de aspiración. Acá me pusieron doctora, soy la licenciada Veronesi. Gracias chicos, pero... Todavía no le dieron el título. Todavía no soy doctora, no, soy licenciada. Lindo ese corrugado. Lindo, ¿no? Lindo Corrugado y el HM. No está humidificando, exactamente. ¿Por qué? Porque está tapado con el colchón, con la sábana armada. No está humidificando, no sé si está respirando la paciente, ¿no? También, pero bueno. El corrugado, fíjense que está con condensación, detalles como dice Hernán, ¿sí? Muy bien. Y les tengo un caso clínico, así vamos terminando. Dice, un paciente masculino joven, politraumatismo, T grave, traumatismo cerrado de torre con contusión pulmonar bilateral, más colocación de tubo de avenamiento pleural por empiema pleural. Traqueostomizado por ventilación mecánica prolongada, gastrostomía percutánea. Se decanula sin alteración la ventilación espontánea. Se hace una fibroendoscopía para evaluar la vía aérea que mostró estenosis concéntrica de un tercio superior traqueal, que no comprometía la ventilación en ese momento. Una luz traqueal mayor al 50% sin colapso.
se decide dilatar igual la estenosis y colocar un stent traqueal, porque en un paciente que en reposo estaba bien, pero el paciente era joven. Nosotros lo sometíamos a bipedestación, hacía ejercicios activos resistivos, o sea, necesitábamos que no haya colapso dinámico de la vía aérea. Entonces, un determinado momento comienza con esfuerzo ventilatorio, abundantes secreciones, se efectúa técnica de higiene bronquial, porque había muy buenos kinesiólogos, pero el paciente tenía imposibilidad de expectorar porque tenía una tos ineficaz. Estamos haciendo una rehabilitación de ese paciente. Entonces mi pregunta es, ¿qué realizamos? ¿Seguimos con técnica de higiene bronquial? ¿Hacemos humidificación activa o llamamos al endoscopista? Bueno, con la clase anterior llamamos al endoscopista, ¿no? ¿Cuál sería lo que haríamos nosotros como kine, ¿sí?, como primera instancia? ¿Sí? Un paciente joven, en el cual veníamos bien y de golpe empezó, seguro que a hacer trabajo de deglución y todo, capaz teníamos una neumonía aspirativa, o se sumó una infección urinaria, que estos pacientes son tan lábiles y son tan pluripatológicos que una infección urinaria a veces nos ocasiona un aumento del trabajo respiratorio. La mayoría me dice un 50% modificación activa, un 38% llamamos al endoscopista. Bueno, Dami, Vivi, tiene un 38% que nos llamen al toque a ustedes, ¿sí? Bien, van ganando. Obvio que al endoscopista lo vamos a llamar nuevamente porque vimos, como kinesiólogos, que algo está pasando con ese paciente, que nosotros no vamos a poder solucionarlo sin tener una vista de la vía aérea. Pero a este paciente lo que hicimos fue colocarle humidificación activa, ¿sí?, protocolos, ¿sí? Íbamos poniendo distintos a la mañana, a la tarde, a la noche, tiempos de humidificación activa y además técnica de higiene bronquial. Hasta que, por supuesto, llegó el endoscopista y pudo evaluar qué pasaba con ese paciente. ¿Sí? Bueno, termino acá por la hora que es, más que nada, porque después seguimos, pero bueno, seguimos para la clase que viene. Si no, vamos a terminar muy tarde. Quiero hacer un comentario de cuando mostraste las cánulas tapadas y preguntabas que la actuación activa que uno tenía que hacer sobre el hallazgo de una cánula tapada, y que una de las posibilidades en agudo es cambiar la cánula. Lo primero que tenemos que acordarnos, y por eso esta charla es manejo de la vía aérea, es que uno tiene que dejarle la vía aérea segura al equipo que se queda cuidándolo las 24 horas. Entonces, cuando Maggie dice que uno encuentra esto y se la cambia, por más que no le gusta el cambiar la cánula porque es riesgoso, puede ser traumático, lo que uno quiere es dejarle la vía aérea segura al equipo. Por eso se hace a la mañana y se tiene que hacer con la mayor cantidad de gente. Ahora, no deja de ser un signo alarmante que esté tapado. Entonces, por eso Maggie explica todo este concepto de que uno tiene que trabajar porque se tapa. Pero si hay una cánula semitapada, no hay que esperar que la humidificación la mejore y que uno pueda hacer la higiene destapándola. Se cambia, se pone una cánula nueva y controlada a la mañana, el equipo más experimentado, y después uno se plantea por qué se le está tapando la cánula. En el centro de rehabilitación, bueno, es un problema común. En la práctica de las terapias intensivas, recuérdense aquellos escenarios donde ustedes cambian en una semana 3 veces la cánula. O que les dicen, 2 veces tuvimos que cambiar el tubo endotraqueal porque estaba tapado. No se planteen el problema de que tiene mala higiene, de que el kinesiólogo no lo limpió, que el enfermero no lo limpió, que tiene mala aspiración el circuito, todo, no se lo planteen este escenario de que hay un problema en la humidificación y en el acondicionamiento del aire. Así que es un signo de alarma los recambios de tubo, pero hay que hacerlos. Al médico guardia no se le puede dejar el tubo semitapado. Entonces, siempre la mejor condición es la mañana para hacerlo. Lo quiero dejar en claro esto para que el punto disparador es que yo cambio la cánula. El problema es por qué cambio tantas cánulas en una semana
¿Por qué cambio tantos tubos en una semana? Y ahí empieza todo este algoritmo de que es muy interesante hasta dónde lo llevaste, Maggie. Por eso quería dejarlo en claro. Es vía aérea. Sí. Tengo que hablar de vía aérea. No, ese es el tema, o sea, no se nos puede, o sea, si ese es el escenario problema, ¿no? Bueno, se nos tapó la cánula o el tubo, bueno, ¿qué pasa? Además, como vos decís, no se puede dejar a la noche un tubo obstruido o semi-obstruido. Es que es una alarma grande si a vos te dice el médico de guardia o el kinesiólogo, quien esté, te dice a las 2 de la mañana tuve que cambiar la cánula tapada. No tapizada, tapada. Vos a la mañana te decís, ¿cómo se me escapó? ¿Cómo nadie en el día pudo predecir que se iba a tapar la cánula? Digamos, con tanta gente trabajando sobre la vía aérea. Entonces, primero es que estamos llegando tarde en el screening que le haces a la vía aérea desde el chest leak que haces a la mañana. Y lo segundo que te tiene que dejar que es un problema que ni en un día se está dando cuenta la gente, es muy rápido, o sea que debe estar muy seco el moco, debe tener una bronquitis, debe tener mala humidificación, digamos, son varios problemas que te tenés que plantear. Pero realmente a la mañana yo estaría muy enojado si me pasa eso, enojado conmigo mismo, porque se me escapó, no puedo estar. Y que te pase 2 veces en una semana, y otra vez cambiaron el tubo, y el médico todo enojado porque dijo que a las 2 de la mañana tuvo que, imagínate ahora, entrar con COVID a cambiar un tubo. Entonces me parece que es un trabajo de día muy importante el de plantearse la mejor humidificación, la mejor acondicionamiento del aire. Me parece que esa me parece que es la palabra, acondicionamiento del aire. Humidificación es una consecuencia que estés preocupado por la humidificación. Exacto, sí, tal cual. Perfecto. Me Bien. imagino varias preguntas, pero bueno. Y por ahí... Seguiremos la clase que viene. Sí. Bueno, antes de despedirme, yo quería hacer una aclaración de algo que tuvo que ver con la clase que di el jueves pasado. Utilicé en una de las diapositivas, utilicé un flujograma en el cual se malinterpretó o sea, fue un error involuntario en donde se malinterpretó como plagio. De más está decir que, vuelvo a repetir, fue de forma involuntaria, con lo cual pido disculpas al autor, pero bueno, eso ya fue retirado de la clase que se dio el otro día y bueno, fue más que nada involuntario. ¿Bien? Sí, salvar. Sí. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Dami. Excelente la clase. Así que bueno, nos veremos. Muy buena la clase de los dos, da para seguir hablando un rato largo. Pero bueno, sí. Veremos cómo la seguimos para la semana el jueves que viene. El jueves que viene con Cano la seguimos también. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos. Nos vemos. Nos vemos el jueves.